Vamos a entrar en la palabra de Dios en el libro de Amós, capítulo 9. Y ahí en el libro de Amós, capítulo 9, habla el versículo 9, versículo 11 y versículo 13 como de tres tiempos, ¿no? En el versículo 9 habla de la zaranda. Dice: daré la orden de zarandear al pueblo de Israel entre todas las naciones, ¿no? Y muchas veces viene a nuestra vida estos tiempos de zaranda. Las zarandas son los tiempos de dificultad, los tiempos donde estamos frente al Mar Rojo orando, como hoy compartíamos con los Kinskis. Imagínense la cantidad de equipos que yo vi irse y provisión de Dios, y siempre siento la misma angustia. ¡Qué desastre! Porque uno podría decir, bueno, no, ya está una mujer de Dios que pasó por tantas situaciones y que sigue y va adelante. No, y lo veo a Piero y digo, ay, Señor, te lo pido, por favor, te lo pido, por favor. Como cuando Rodo era un pequeñito niño que también venía a King's Kids, y siempre hemos visto ese poder sobrenatural de Dios, ¿no? Ese tiempo de la zaranda. Daré orden de zarandear al pueblo de Israel entre todas las naciones, como se zarandea la arena en una criba, sin que caiga a tierra ni una sola piedra. Y no sé en qué tiempo estás, ¿no? Y muchas veces estamos en varios tiempos en el mismo día, porque de pronto recibimos una buena noticia y de pronto nos peleamos con el compañero de la habitación, y de pronto tenemos un desafío y nos sentimos súper animados con algún ministerio, y de pronto alguien nos da una mala noticia de alguien que está hablando mal de nosotros, y así estamos, ¿no? Ese tiempo de zaranda. Pero en ese momento de la zaranda, fija tus ojos en Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Que este pequeño cielito que tuvimos hoy en medio nuestro en la adoración, que permanezcamos en el tiempo de la zaranda con los ojos puestos en Jesús, porque Él es el autor y el consumador de lo que creemos, de nuestra fe. Entonces es tan importante que nuestro espíritu sea impactado por el Espíritu de Dios. Entonces eso nos alinea, y muchas veces vamos a tener buenas noticias y otras veces vamos a tener malas noticias, y a veces vamos a estar re bien con nuestro compañero de cuarto o con nuestro matrimonio, y otra vez vamos a estar en un tiempo de luto, de duelo, con dificultades. Pero si nosotros permanecemos en la palabra de Dios, si leemos la Biblia, decir al que tenés al lado, lee la Biblia. Porque a veces andamos mal en nuestros propios criterios, nuestros propios pensamientos, y no tenemos en nuestro discipulador, se fue y no tiene tiempo, y estoy mal. ¿Por qué? Porque no leo la Biblia. Si no lees la Biblia te va a ir mal. Decirle, si no lees la Biblia te va a ir mal. Te va a ir mal. No hay solución. No hay psicólogo, no hay psiquiatra, no hay antidepresivo, no hay una pastilla que te puedas tomar. Si no lees la Biblia, te va a ir mal. ¿Se entendió esa parte? Bien, vamos al versículo 11, donde dice: en aquel día levantaré la choza caída. ¿Vieron las chocitas que tenemos acá? Ahí, si se quieren, se asoman por ahí por la ventana. Hay unas chocitas armadas ahí en el salón de enfrente. Y dice la palabra de Dios que Él va a levantar la choza caída, y repararé las grietas, y restauraré sus ruinas, y la reconstruiré tal como era en los días pasados. Amén. Entonces, ahí Amós, por un lado, habla de un tiempo de zaranda, pero después habla de un tiempo de restauración. Y yo he vivido muchos tiempos en mi vida, tiempos donde Dios nos ha restaurado. Hemos tenido de esta comunidad misionera saliendo para abrir otras comunidades misioneras de a 10, de a 20, y despedirlo y decir, bueno, listo, ya está, el próximo viernes no hay nadie.
Vamos a estar yo y no sé, Claudia Luna, ¿viste? ¿No? Y no va a quedar nadie. Y sin embargo Dios sigue proveyendo. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es fiel. Amén. Y Él restaura las ruinas, reconstruye tal como en los días pasados. Nuestro Dios es fiel. Ese Dios que proveyó para cada viaje misionero, para cada lugar, para cada escuela, para cada evento, es el mismo Dios. Ese Dios que abrió el Mar Rojo es el mismo Dios que está hoy con nosotros, que está en medio nuestro, y Él nos restaura. Y el versículo 13 dice: vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador y el que pisa uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce. Y acá habla de la abundancia, Y también vienen tiempos de abundancia. Amén, decirle al que tenés al lado, vienen tiempos de abundancia sobre tu vida. ¿Cuántos estaban el viernes que compartía Hugo Paulini, ¿no? Que él decía de la abundancia, lo que tenemos para dar, y tengo más para dar, y he dado y Dios me da más. No seas escaso, porque viene ese tiempo de abundancia, tiempo de zaranda, tiempos de restauración y tiempos de abundancia. Pero me llamó la atención cuando dice en el versículo 12, para que ellos posean el remanente de Edom. Para que ellos posean el remanente de Edom. Y yo empecé, ¿qué será Edom? No tenía la más pálida idea de lo que era Edom. O por ahí sí lo leí en alguna oportunidad, o si alguien me lo enseñó alguna vez, o si tuve una clase que Andrea enseñó sobre Edom, no me acuerdo. No me acuerdo porque tengo mala memoria, entonces no me acuerdo las historias, ¿viste? Siempre me mezclo las historias. Y me empecé a averiguar sobre Edom. ¿Qué era Edom? Y Edom quiere decir rojo, y Edom es la tierra donde fue Esaú. ¿Vos lo sabías, Andrea? Pero te das cuenta que todo sabe Andrea. Chicos, cualquier cosa que ustedes no sepan le preguntan a Andrea, que ella sabe todo. Y esta tierra de Edom fue la tierra de la promesa para Esaú. ¿Quiénes se acuerdan quién era Esaú? El hermano de Jacob, ¿no? Y ahí había esta enemistad entre estos dos hermanos. Estaba esta promesa de Edom, voy a dar, dice la palabra de Dios, para que ellos posean el remanente de Edom. Pero Edom, esta tierra, era una tierra de enemistad. Y Dios tenía que traer restauración. Entonces, aunque pasamos por la zaranda, aunque pasamos por estos tiempos de restauración, aunque vienen estos tiempos de abundancia, una de las claves para atravesar por esos tiempos es vencer las enemistades. ¿Cuántos me dicen amén? Y de eso te quiero compartir en esta noche, de vencer las enemistades. Si nosotros estamos enemistados, no vamos a poder entrar en esa tierra de abundancia, en esa tierra de la promesa de Dios. Y ahí estos hermanos estaban peleados y luchando desde el vientre de la madre, ¿no? Dice que Raquel decía, lo siento en mi vientre luchando, y ya desde ese momento había enemistad. Y cuando ella va y le pregunta al Señor, Dios le dice, bueno, es que van a ser dos naciones. Dos naciones están en tu vientre, dos naciones son esa promesa. Y una era la nación de Israel y otra era la nación de Edom. Y en ese momento, desde ese momento, entre Jacob y Esaú está esa enemistad. En Deuteronomio capítulo 2, versículo 4, dice, pronto pasarán por la tierra de Esaú, pero tengan cuidado, bordeen la tierra. ¿Por qué? Porque esa enemistad, si bien Esaú
ya tenía, después de muchos años, él habitaba en la tierra de Edom, y Jacob y el pueblo de Israel había sido cautivo en Egipto. De pronto ese pueblo tenía que salir de Egipto y pasar, y ellos querían pasar por esa tierra porque cortaban camino, ¿no? Pero era tal la enemistad que perduró por años y años y años. Era tal la enemistad que dice: tengan cuidado, ahí Deuteronomio 2:4, pronto pasarán, pero tengan cuidado en esa tierra, porque era tal la enemistad que había entre estos dos hermanos. Y muchas veces damos vuelta a la página en las enemistades. Situaciones que hemos vivido quizás con nuestras iglesias, situaciones que hemos vivido quizás con alguien que nos dio un mal consejo, alguien que nos discipulaba, alguien que nos pastoreaba, y por ahí uno se queda como con esa enemistad en el corazón. O de pronto porque me sacaron de la heladera la leche que tenía y me queda una amargura. ¿Pero por qué roban la leche? ¿Por qué roban el queso? No escucharon la charla del temor de Dios. No escucharon la charla de conciencia limpia, ¿no? Y a veces empezamos esas pequeñas, ¿no es cierto?, esos algodoncitos de la famosa campana de conciencia limpia que se empiezan a pegar en nuestras vidas. Las enemistades. En un momento, ahí vamos a pasar algunos versículos que hablan sobre el tema de la enemistad. Números, capítulo 35, versículo 32. Mas si casualmente alguien te empuja sin intención, sin tener enemistad. Y esta palabra me encantó, ahí en Números habla de los lugares de refugio, ¿no? Habla de esos lugares de refugio donde la gente se podía refugiar cuando pasaba alguna situación, ¿no? Y dice que, mas si casualmente alguien te empuja sin enemistad, tiene un lugar. Muchas veces, chicos, vamos a ser ofendidos, o vamos a ser no tenidos en cuenta, o van a interpretar algo malo de nosotros, sin enemistad, sin hacerlo a propósito. Por eso es tan importante que nosotros seamos como muy firmes en no guardar rencor, no guardar ese sentimiento de enemistad en nuestra vida. Ezequiel capítulo 25 versículo 15 dice: los filisteos se vengaron con alevosía, con profundo despecho, intentaron destruir a Judá a causa de una antigua enemistad. ¡Wow! Enemistades, situaciones sin perdonar, que se habían guardado por años. ¿Por qué tal persona habló mal de mí en aquel momento, en los años 70? ¿Quién había nacido en los 70? Nadie. ¡Ay, Rodo! ¿No? Pero alguien, ¿no? Y cuando nosotros con Alejandro decidimos entrar en Jucum y toda la cantidad de gente, ¿no?, que dijo rebeldes, habló mal de nosotros. Me acuerdo que el pastor, estábamos en la iglesia, estábamos con nuestros hijos chiquitos y habíamos decidido integrarnos a Juventud con una misión, y estábamos en la reunión, en el culto del domingo, y el pastor desde el frente dice: bueno, queremos anunciar que Alejandro Rodríguez junto a su familia se van en rebeldía de la iglesia, a pesar de que nosotros le hemos aconsejado que no se vayan, y se van en rebeldía. Y decía Alejandro Rodríguez, y Dieguito era chiquito, Diego tendría, mi hijo mayor, Diego tendría 6 años, y Diego decía: mi papá, es mi papá. Él pensaba que estaban hablando bien del padre, ¿viste? Es mi papá. Y dice: hijo, cállate la boca, que están hablando re mal de nosotros. Ahora, para mí fue muy difícil perdonar esa enemistad. O sea,
perdonaba y me volvía la bronca, y lo perdonaba y me volvía la bronca, y así, y cuando, bueno, y esta es la famosa historia, ¿no?, que Alejandro cuenta siempre del pastor que le fue a pedir perdón, bueno, toda esta historia, ¿no? Pero los filisteos se vengaron con alevosía, con profundo despecho, intentaron destruir, no, vos no hagas eso, decirle al que tenés al lado, no hagas esto de Ezequiel 25:15, no hagas eso. No, por favor, qué feo. A causa de una antigua enemistad. Y así estaban, ¿no?, Jacob y Esaú, y Israel y Edom, con una enemistad antigua. Gálatas 5:20 dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, que son la idolatría, la hechicería y las enemistades. Qué impresionante, ¿no? Pone este sentimiento, esta palabra, este pecado, diría yo, de enemistad, comparado a la idolatría y a la hechicería. Las obras de esta naturaleza pecaminosa. Y es verdad, porque nuestra alma se hiere, se lastima, se ofende, se siente mal, y está bien, porque somos sensibles, somos creados con esa sensibilidad a imagen y semejanza de Dios. El tema es cuando nosotros le damos lugar a la enemistad. ¿Cuántos me entienden lo que les quiero compartir en esta noche? Es muy importante que soltemos la enemistad. Amén. Soltemos la enemistad. En Efesios capítulo 2, versículo 16 dice, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. ¡Wow! Qué tremenda esta palabra, ¿no? A través de la cruz viene la muerte a la enemistad. Y yo digo, Señor, abrazo esta palabra para mi vida, para nuestro ministerio, para nuestro diario caminar. Cuando yo estoy enemistada, surge, ¿no?, esto de destruir al otro, de vengarme del otro, ¿no? Si yo estoy enemistada por algo, que puede ser algo como decíamos, ¿no?, casual, que no fue intencional, pero aún yo muchas veces me hiero por cosas que no son intencionales. Entonces yo digo, bueno, no lo voy a ayudar a tal persona, no le voy a dar ninguna ofrenda, ni me voy a poner una historia en mi Instagram de fulano. No le doy un like, ni un like le voy a dar, nada, porque ese no se merece ni un like, ni una nada, y casi que le voy a poner un mensaje malo. Y estoy ahí, viste, que aprieto el cosito de mensaje, y digo, no, vamos a pasar la historia del Instagram. Las enemistades, pero la cruz de Cristo dio muerte a la enemistad. Mató, le dio muerte a la enemistad. Señor, danos de tu gracia para que podamos vencer las enemistades, las situaciones con la persona que no me hablo, con la persona que no le dirijo la palabra, con la persona que yo digo, no, mejor me voy a otra base. Mi llamado es a Jucum, pero en esta base no, porque está fulano que no lo quiere ver. No está fácil. Decir, no te va a ir bien si haces eso. Decirle al que tenés al lado, no te va a ir bien si haces eso. Hay que sanar las enemistades. Y se los digo porque estoy con un problema de una enemistad muy grande que... pero por ahí si lo predico, por ahí lo puedo vencer. Entonces... O sea, básicamente estoy haciendo catarsis de mis problemas.
Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿no? Esto de vencer al enemigo a través de Cristo, a través de ese nacimiento en María, la Virgen, la cruz, pone esa enemistad. Tenemos victoria sobre el diablo. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Tenemos victoria? No podemos estar ahí, ¿no? Que con esa enemistad y que no puedo perdonar y estar mal y pensar mal de mi hermano y que no puedo superarlo. ¿Por qué? Porque hubo fin de esa enemistad. Pondré enemistad entre toda situación que el enemigo quiera traer sobre tu vida. Amén. Romanos 8:7. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Nuestros criterios propios son enemigos de Dios. Entonces ya no solamente estoy enemistada con la persona que me hizo mal, no solamente estoy enemistada con el que habló mal de mí, no solamente estoy enemistado con el que me comió el queso, sino que me hago enemiga de Dios, chicos, y eso es terrible. Porque si te haces enemigo de Dios, ahí entras en una sequía en tu vida y decís, ¿por qué ando mal? ¿Por qué ando deprimido? ¿Por qué no puedo mirar la luz? Bueno, porque entras en una enemistad con Dios. La mentalidad pecaminosa, uno dice pecaminosa, bueno, la mentalidad de abrazar esos pensamientos que no son de Dios, me trae enemistad con Dios. Nos hace enemigos de Dios. ¡Qué fuerte! Entonces después no, estamos como el chapulín colorado. ¿Quién podrá ayudarme? O sea, nadie. ¿Me entendés? Si sos enemigo de Dios, ya está. Mejor que no seas enemigo de Dios, ¿no? Santiago 4:4. La amistad del mundo es enemistad con Dios. Y muchas veces nos pasa esto también. Cuando estaba estudiando esta historia de Esaú y Jacob, una de las cosas que decían que una de las tentaciones, digamos, por las que Saúl cae, es por ese famoso plato de lentejas, ¿no? Porque para él era más importante la solución del momento que la bendición y la promesa de Dios de su primogenitura. ¿Primogenitura? ¿Dije bien? Bien. Entonces, eso es muy fuerte, porque la amistad con el mundo, ¿qué le pasó a Esaú? Tuvo amistad con el mundo, con lo material. Él prefirió esa cosa material en ese momento que él estaba necesitando, fue más importante que su llamado. Qué fuerte, ¿no? Pero nos pasa porque o no tenemos las finanzas y por ahí decimos, bueno, no sé si seguir o no seguir con mi llamado, o porque estoy en una situación donde estoy orando y no tengo respuesta y no sé si seguir con mi llamado, mejor me voy y me busco un trabajo y me busco esto y me voy y estamos como Esaú. ¿Por qué? Porque la amistad del mundo es enemistad con Dios. Y la amistad con el mundo no quiere decir que caigo en pecado, sino que la amistad con el mundo es dar lugar a la búsqueda de lo material, a la búsqueda de lo temporal, que esas cosas pesen más en mi vida que el llamado de Dios sobre mi vida. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Se entiende lo que les quiero compartir en esta noche? Y quiero terminar con Hebreos 12, que es Hebreos 12:15. Miren, ¿vieron cuando te dicen tu versículo favorito? Bueno, yo no tengo como un versículo favorito, ¿no? Pero siempre Dios me ha llevado a meditar en esta palabra, Hebreos 12:15. Quizás porque soy muy rencorosa, ¿no? Y porque fácilmente me peleo
soy como fácil de que me peleo, no soy más tu amiga, ¿no? O sea, me voy de esta iglesia, ¿viste? Me voy de este lugar porque no soy más tu amiga, ¿no? Entonces, ahí Dios siempre me lleva su palabra. ¿Para qué? Para que no esté en Edom, no esté en esa ciudad de Edom, que es un lugar de sequía, un lugar de materialismo, un lugar de enemistad, un lugar donde no hay prosperidad. Dice, asegúrense que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos, porque encima eso, a veces cuando estamos enemistados con alguien, encima le empezamos a decir a nuestro compañero, mira, enemistate con ese otro también, así somos varios que estamos enemistados. No estoy yo sola enemistada, ¿no? Entonces empezamos al chusmerío, y dice, y corrompa a muchos, y de que nadie sea inmoral ni profano. Y vos fíjate, dice, como Esaú. Yo, mirá vos qué tremendo, ¿no? Porque ni me acordaba que hablaba ahí de Esaú. Y justo que estaba preparando este mensaje, el Señor me vuelve a traer esta palabra. Como Esaú, quien por solo un plato de comida vendió sus derechos de hijo mayor. ¡Wow! Por un plato de lentejas. Y muchas veces uno dice, bueno, Marta, no es tanto así. Pero a veces vendemos nuestra primogenitura, nuestro llamado, por estas cuestiones de la vida, por enredarnos en los negocios de la vida. Después, como ya saben, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado y no se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Tremendo. Y yo te digo, hay oportunidades que pasan una vez en la vida. Una vez en la vida. Me ha pasado a mí de encontrarme con gente que me dice, Marta, yo que tenía ese llamado y que cuando fui joven no me animé y ahora voy a ir. Y yo la escucho y digo, me acuerdo especialmente de una, ¿no? Y digo, no va a ir ya, porque ya está muy mayor, ya no lo va a lograr. Pero queda con una ilusión. Queda con la ilusión que algún día va a cumplir su llamado. Le queda la ilusión, pero ya vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Y le queda la ilusión, que algún día va a servir, que algún día va a llegar, que algún día va a ser una EDE, que algún día va a ser un viaje misionero, que algún día, y ese día no llega nunca. ¿Por qué? Porque vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Amén. Nos ponemos de pie y le voy a pedir al equipo de adoración. Y después seguí meditando en esta palabra porque es muy, muy tremendo. Yo no quería hacerlo tan largo. No responder por nuestro propio criterio. Daré la orden de zarandear al pueblo de Israel entre todas las naciones, como se zarandea la arena en una criba, sin que caiga a tierra ni una sola piedra. Morirán al filo de espada todos los pecadores de mi pueblo, todos los que dicen, no nos alcanzará la calamidad, jamás se nos acercará. En aquel día levantaré la choza caída de David, repararé sus grietas, restauraré sus ruinas y la reconstruiré como era en los días pasados, para que ellos posean el remanente de Edom y todas las naciones que llevan mi nombre, afirma el Señor. Vienen días, afirma el Señor, en los cuales el que ara alcanzará al segador
y el que pisa las uvas al sembrador. Los montes destilarán vino dulce, el cual correrá por todas las colinas. Señor, te adoramos en esta noche y yo realmente te pido que tu Espíritu Santo nos hable. Si hay en medio nuestro estas pequeñas raíces de amargura que quieren brotar, que quieren traer enemistad entre nosotros o enemistad con nosotros mismos o aún enemistad contigo, Señor, te pedimos perdón en esta noche y pedimos que tu Espíritu Santo nos hable de manera profunda. ¿Por qué no orás ahí con tu hermano, el que tenés a tu lado? Vamos a tener